¿Qué es una playlist? ¿Es una colección de canciones? Sí, o sea, sí, ¿no es una colección de canciones o es un producto editorial curado por Spotify? También, ¿no? Tan los Daily Mix. ¿O es un producto creado por un usuario? También a veces lo curamos nosotros mismos. ¿Qué se diferencia de un álbum? Spotify te muestra los dos al momento de acceder a tu biblioteca. Bueno, creo que en las últimas actualizaciones ya lo mejoraron. Ahora, veamos el comportamiento de cada uno. Una playlist y un álbum tienen un comportamiento muy parecido, ¿no? Y ahora vamos un podcast. A mí, la verdad, me confundió la forma en que Spotify organizó los podcasts. Y es una de las razones por las que no me gusta escuchar podcasts en Spotify. Es un programa, un episodio, son ambos. ¿De qué me hablas, Spotify? Porque cuando buscas podcast en Spotify, la palabra significa dos cosas, dependiendo del contexto. Algunas de las versiones que yo utilicé, esa confusión que acabas de sentir, esa sensación de que las cosas no están del todo bien definidas, tiene un nombre. Se llama un problema ontológico. Y yo vivo ahorita justamente en mi trabajo. Me pasa esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué propiedades tiene? ¿Y cómo esto afecta a la base de datos? Yo te voy a enseñar qué significa esto. Y por qué es probablemente uno de los conceptos más importantes que cualquier diseñador de producto puede aprender. ¿Y cómo usarlo para que a partir de ahora que veas cualquier aplicación de Spotify, Amazon, Mercado Libre, la veas de una forma un poquito distinta? Bienvenido a la semana 2 de esta serie sobre los fundamentos de la arquitectura de la información. Como vimos en la semana 1, ahorita con inteligencia artificial que diseña pantallas, ser un arquitecto de la información va a ser muy importante porque nosotros vamos a estar orquestando todo esto. También vimos la intersección entre la filosofía, ingeniería y arte. Hoy nos vamos a enfocar en el porqué de las cosas, en la filosofía. Y empezamos con el concepto más fundamental que existe en esta disciplina. Porque impacta muchas cosas y pareciera que no. Y es algo que hoy en día estoy viviendo sus consecuencias. Se llama ontología. Ahora yo sé, la palabra ontología suena intimidante. Suena a clase de filosofía de la universidad. A un concepto que no tiene nada que ver con diseñar productos digitales. Suena a documentos, a mucha filosofía, a muchos papeles que leer. Pero te voy a demostrar que es exactamente lo opuesto. Cómo ver la forma práctica de esto. Cómo practicar filosofía en nuestras disciplinas. La ontología es la pregunta más práctica que puedes hacer antes de diseñar cualquier cosa. Y es esta. ¿Qué cosas existen aquí? Aquí en el reproductor. ¿Por qué existe esto? En los comentarios, en los videos sugeridos, acá arriba en el buscador o donde sea que lo estés viendo. Eso es ontología. Punto. Antes de organizar, antes de etiquetar, antes de diseñar una sola pantalla, necesitas responder a esta pregunta. Y la mayoría de equipos de producto nunca lo hacen de forma explícita. Incluso yo he cometido este error. Me pongo a diseñar pantallas. No. Tetsuo, entiende, tienes que seguir el método. Sé riguroso. El resultado es lo que vimos al inicio. Productos donde las cosas no están bien definidas, donde las fronteras entre entidades son borrosas y donde el usuario siente una confusión que no puede articular, pero que afecta cada segundo de su experiencia. Incluso después empezamos a desear módulo tras módulo sobre otro módulo. Y cómo esto está afectando a la experiencia del usuario. Creamos sistemas que nadie quiere utilizar. Y muy bien, esto lo hago más por método. La verdad, suelo ser muy práctico, suelo lanzarme a interfaces. Pero vamos a definir qué es la ontología. La ontología es la rama que estudia las categorías fundamentales del ser. Estudia qué tipo de cosas existen, qué propiedades tienen y cómo se relacionan entre sí. Ahora yo sé, ser suena muy filosófico, muy profundo. ¿Cómo vamos a sacar algo práctico de esto? Así que vamos a hacerlo práctico con una analogía. La analogía es la siguiente. Imagina que te pido que organices una cocina. Antes de decidir dónde pones las cosas, primero necesitas saber qué cosas existen en esa cocina. ¿Un cuchillo es un utensilio o es una herramienta de corte? ¿La sal es un condimento o un ingrediente? ¿Un sartén es lo mismo que una olla? No. Son cosas distintas, ¿verdad? Pero ¿en qué se distinguen exactamente? ¿Por la forma, por la función, por la marca, por el color, por cómo se usan? Eso
es ontología. Definiste qué entidades existen. El cuchillo, la sal, la sartén. Definiste qué atributos las describen. La forma, la función, el material. Y empezaste a definir qué relaciones tienen entre sí. El sartén se usa con la estufa o el cuchillo se usa con la tabla. Ahora traslada esto a un producto digital. Ontología de dominio, la versión para diseñadores. Cuando trabajas en un producto digital, el primer paso que casi nadie hace de forma explícita es definir la ontología de dominio, el inventario completo de las cosas que existen en ese universo. Que en el caso de los sistemas es conocer todo el sistema, cómo se relacionan entre ellos, el inventario de todas las unidades, los atributos, las relaciones, si es uno a muchos, de muchos a uno. Ahora vamos a ver ejemplos concretos. Vemos esta pequeña tabla comparativa. En un e-commerce están los productos, las categorías, la parte del usuario, el carrito, los pedidos, las reseñas, el vendedor, método de pago. En una red social está el usuario, sus publicaciones, los comentarios, grupos, chat, páginas, eventos, historias, mensajes. En una aplicación de música está la canción, álbum, artistas, playlists, podcasts, episodios, géneros, radios. En una app de delivery está restaurante, plantillo, menú, pedido, el repartidor, direcciones, cupones, reseñas. Y ahora, yo sé que son aplicaciones que usamos diario, ¿no? Parece obvio. Pero la trampa, como siempre, está en los detalles. Y ya saben quién está en los detalles. El problema de las universales. Esto es donde se empieza a poner un poco interesante. Porque incluso hasta parece un problema de comunicación y eso afecta a la cultura de la empresa. Hay un problema filosófico que tiene más de 2000 años y que afecta directamente el diseño de productos. Se llama el problema de los universales. La pregunta es, cuando decimos camisa, ¿hablamos de una categoría abstracta, el concepto universal de camisa, o de un objeto específico? La camisa, el objeto real, lo que puedes ponerte. Ahora yo sé, mientras estaba leyendo esto, también me confundí un poco y lo tuve que releer varias veces. En filosofía, esta distinción se llama tipo versus token. Ahora token ya empieza, algunos diseñadores seguramente ya lo han de conocer. Un token. El tipo es la categoría abstracta. El token es la instancia concreta. Y ahora, pues, ¿esto qué tiene que ver con mi producto? O sea, con mi producto digital. ¿Qué tiene que ver con las interfaces que hago? Pues, sí tiene que ver mucho. Piénsalo así. En un e-commerce tenemos el tenis Nike Air Max 90 blanco de talla 28. ¿Es un producto o es una variante de un producto que se llama Nike Air Max 90? Porque bien podría ser una variante de Nike Air, ¿no? O sea, y es la variante 90, y variante 80, y variante 70. O es una línea o un producto tal cual. Y esta, pareciera que no. Yo he estado teniendo problemas en mi día a día. Porque esto afecta a la base de datos. Cambia tu sistema de búsqueda. Va a buscar los productos, las variantes. Cómo va a realizar la búsqueda. Incluso cómo el usuario puede comparar distintos tipos de productos, cómo el usuario va a navegar entre los menús. Y esto es una decisión ontológica que se toma al inicio y que irradia consecuencias por todo el sistema. Muy bien, pasemos a la decisión ontológica. ¿El tenis con talla y color es un producto o una variante? Tomemos una decisión. Vamos por el camino A. El camino es un producto independiente. Y esto va a provocar miles de SKUs en la búsqueda, resultados duplicados, el usuario se va a perder comparando entre muchas listas, y aquí es donde empieza a haber hasta problemas técnicos, y aquí es donde empieza a haber problemas técnicos y hasta de negocios. La base de datos se infla, la forma en que el usuario tarda en acceder a su consulta toma tiempo. El camino B es una variante de un producto padre, un resultado de búsqueda por modelo, y aquí tenemos el selector de la talla, el color dentro de la página. Pero ahora chequemos esto. El usuario compara modelos, no variantes. Y pues la base de datos suele ser más limpia, ¿no? Y escalable. Y ahora vemos cómo grandes empresas aplicaron eso. Amazon eligió un camino. Mercado Libre escogió otro camino. Y Nike escogió otro camino. Incluso yo ahorita en un e-commerce
tengo que estar tomando esas decisiones. Y pareciera que no estoy haciendo nada, pareciera que no estoy preguntándole cosas a ChatGPT. No, yo soy el responsable y quien tiene que tomar las decisiones correctas para crear una mejor experiencia en el usuario y cómo eso va a afectar las ventas en el e-commerce. Y estas decisiones afectan a la experiencia. Y no estamos hablando de diseño visual, estamos hablando de ontología, de palabras. 3 preguntas ontológicas que todo diseñador se debe de hacer. Y esto es antes de tocar cualquier wireframe, de cualquier flujo, de cualquier mapa del sitio. Un arquitecto de la información necesita responder estas 3 preguntas. Pregunta 1. ¿Qué entidades existen en este sistema? No qué pantallas, no qué features. ¿Qué cosas fundamentales existen? Productos, usuarios, categorías, contenidos, transacciones, qué relaciones hay. Como ven, esto es de trabajo en equipo. Pregunta 2. ¿Qué atributos definen a cada entidad? ¿Qué propiedades hacen que un producto sea un producto? Tiene nombre, precio, categoría, imagen, descripción, stock, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales. Y pregunta 3. ¿Cómo se relacionan las entidades entre sí? ¿Un usuario tiene un carrito o es un carrito? ¿Una reseña pertenece a un producto o pertenece a un usuario? ¿Un artista tiene álbumes o un álbum tiene artistas? La dirección de la relación importa. Y como pueden ver, yo cuando leí esto dije, oye, esto se parece mucho a las bases de datos. Si puedes responder estas 3 preguntas con precisión para cualquier producto, ya tienes el 60% de la arquitectura de la información resuelta. Todo lo demás, la taxonomía, la navegación, el etiquetado, la búsqueda, se deriva de aquí. Bueno, vamos a ver qué entidades existen en Spotify. Y vamos a enlistarlas como nos vayan apareciendo. Miren, por ejemplo, aquí está el menú. Y aquí, como les dije, bueno, ahorita ya aparece Music y Podcast, pero yo me acuerdo que en su momento estaban separados. Incluso para mí suena algo confuso, pero porque ya no siento, a mí esto es percepción personal, pero ya no siento que sea una aplicación de música. O sea, antes iba a Spotify porque me gustaba sentir que era una aplicación de música. E incluso me molesta que YouTube Music ahora ya tenga podcast. A mí se me hace como, bro, pues está Google Podcast o YouTube mismo. Pero bueno, por ejemplo, yo no puedo editar esta playlist. Yo no la puedo editar. Está aquí y esta es una playlist automática. No puedo editarla. O sea, si yo quiero aquí editar, ¿cómo edito esta playlist? No me deja editarla. Y o sea, hay una diferencia de estos 2 tipos de playlists. Las que automáticamente te genera Spotify, como Daily Mix, y ya, pero por ejemplo, esta otra, y esta pues es mía, ¿no? Yo me acuerdo de la hecha. Y aquí sí te deja editarla y así. Entonces, hay como 2 tipos de playlists que se hacen de forma empírica y sabes la diferencia de forma empírica, pero bueno, hay 2 tipos de playlists. Luego vamos a ver el anuncio gigantesco, nueva música. Bueno, tiene que vivir de algo, ¿no? Otro anuncio gigantesco. Bueno, tiene que vivir de algo. Otra playlist. Bueno, aquí ya empieza a cambiar un poquito. La estructura de recomendación como algorítmica de que hemos visto que normalmente checas estas playlists. Ya tiene rato que no checas estas playlists. Está muy interesante y se siente muy bien. Pero siguen siendo como, no son entidades, son como sugerencias de las entidades. Y realmente eso suele pasar en los menús de inicio. Ahorita ya las aplicaciones suelen hacer eso. Realmente la aplicación de inicio ya suelen tener las entidades ya recomendadas o sugeridas. Incluso es algo que yo ahorita estaba implementando. Realmente me tocó incluso diseñar un home en el cual la idea inicial era una lista de tareas, una agenda, y eso no hace mucho sentido porque tú llegas a una aplicación porque ya quieres ejecutar o hacer algo, entonces tienes que brindar información reciente y práctica de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces realmente aquí, por ejemplo, en el caso de Spotify, pues es esto, las playlists que más reproduces, un anuncio gigantesco de acuerdo a tus gustos recientes. Y este es en el caso de Spotify, que la necesidad es escuchar música. Y ahora sí, para mí lo que son las verdaderas entidades son estas. Que bueno, aquí estaba haciendo unas pruebas, pero estas son para mí las entidades. Playlist, podcast, álbum, artistas.
Entonces, pues, ¿cómo se relacionan cada uno? Incluso hay dos tipos de playlists. Y por ejemplo, a mí no me gusta que en biblioteca, personalmente, en biblioteca me aparezcan los podcasts. Siento como que es una app de música, pero es más que seguramente hicieron entrevistas de CR y llegaron a esa conclusión. Espero que sí. Bueno, entonces tenemos esta. Vamos a ver a un podcast. Vamos al podcast. Dentro de este podcast, vemos que, por ejemplo, de un amigo, vemos aquí dentro de este podcast, pues hay propiedades dentro de este podcast. Están los episodios y cada episodio tiene su propiedad. Que es pues, su nombre, las más obvias, su nombre, la fecha, la duración, la descripción. Cada uno tiene su enlace de compartir. Y muy bien, vamos ahora a la de álbums. ¿Cómo está esta, por ejemplo? Álbums. Vemos que dentro de un álbum, dentro de sí mismo, pues, tienen las obvias, playlist, el nombre de la playlist, el artista de ese álbum, en la imagen, de la portada de ese álbum, del track list de las canciones. Y hasta aquí parece ordenado, ¿no? Relativamente. Pero vean, chequen un poquito, que era un poquito lo que me quiso con mis dolores de usuario. Por ejemplo, si vamos a la parte de playlist, a mí eso sí me genera cierta dolor. O sea, de cómo se diferenciar de una playlist con liked songs, que son playlists que hace automáticamente de Spotify. Eso a mí me genera cierta dificultad. Y ese junto con el simple hecho de tener aquí la parte de los podcasts. Y ahora vemos todo esto, ¿no? Vemos las playlists, los álbumes, los podcasts, todo esto, y todo está agrupado en uno solo. Aquí mismo, bueno, antes no existía esta categoría, ¿eh? Y como bueno que lo agregaron, hizo una buena tool. Pero, por ejemplo, aquí en el Your Library, lo que ves es todo junto, incluso hasta carpetas. Aquí ves un desorden y pareciera como ordenado, ¿no? A mí, la verdad, era una de las cosas que sí molestaba. Como a mí me gusta normalmente luego ser medio ordenado, que luego ya no lo hago porque pierdo mucho tiempo ordenando cosas y no hago, no actúo, o no, por ejemplo, diseñando. No diseño por pasarme tiempo organizándome todos los tokens de Figma. Y no, pues digo, tengo que diseñar. Entonces ya a veces no organizo las cosas porque tengo que entregar cosas. Pero lo mismo así me pasó un tiempo, me acuerdo, hace unos ayeres que me pasé un buen tiempo organizándolo. Y resulta que a la semana escuché nuevas canciones y ya dije, no voy a estar perdiendo aquí tiempo o volviendo a organizar toda mi biblioteca. Dije, nah, ya, voy a dejar que los algoritmos se encarguen. Y ahora, en su momento, esto fue una buena decisión. Pues pongámonos en el lugar de Spotify. ¿Y por qué? En parte es bueno que no se hayan preocupado por justamente poner al principio todo esto, porque al usuario simplemente, o sea, yo sé que soy un power user y a veces como que me gusta estar organizando todas las cosas, pero por ejemplo, aquí mismo, si pueden ver aquí un usuario más mainstream, un usuario más normal, pues dice, yo me voy a mi librería y yo ya tengo de forma organizada lo último que reproduje, lo último que guardé, y eso es el 80% de los usuarios. Y ahora hay otro problema ontológico y un significado de la palabra. No sé si se han dado cuenta. Esto se ve más en YouTube porque Spotify como que sí lo tiene mejor organizado. Sabes que dentro de un podcast accedes como a la serie y aquí accedes, ¿no? Empiezas a ver el episodio 15, 13, 12. Pero por ejemplo luego pasa en YouTube, por ejemplo, la forma en que se organizan los podcasts, las playlists. Hay otro problema ontológico. Yo tengo una playlist en Spotify que no es una playlist en YouTube y que guardan que guardan cada cosa. Y lo mismo pasa con podcast. A podcast, la palabra podcast se refieren al episodio o a la serie. O sea, porque bien podría decir justamente, bueno, no. Vamos a ver si otro ejemplo. Miren, incluso aquí en el podcast paranormal, incluso aquí me quiero imaginar que Fepo quitó la palabra podcast. Y por ejemplo aquí de podcast, o sea, lo pone dentro del título. Y ahorita ya no tanto, porque estamos tratando de buscar y encontrar uno. En los títulos de cada episodio aparecía podcast. Y por ejemplo aquí en Spotify veo que no pase tanto, pero en YouTube sí pasa mucho. En YouTube, un episodio dentro del título dice podcast. Y ahorita ya en YouTube ya tienen la nueva feature, la de esta playlist. Hay diferentes tipos de playlists. Y ahorita ya está la playlist de tipo podcast, está la playlist de tipo curso y está la playlist normal, la de videos. Y entonces te das cuenta como que sí genera cierta confusión
Entonces una playlist es una playlist, pero ¿qué pasa con un curso? El curso es una playlist, el podcast es una playlist. Y continuemos, vamos a ver ahora con la parte de... No, que corté. Y bueno, vamos a ver ahora la siguiente. Vamos a ver los mixes, que están los daily mixes, que a mí sí me genera cierta confusión, que no es por el nombre, pero pues justamente es lo que estamos viendo, los nombres de las cosas. Entonces vamos a ver, playlist, y justamente creo que es un buen caso de uso, es de, voy a buscar mis daily mix. ¿Dónde están mis daily mix? A ver, dime, aquí están, chill mix, por ejemplo, o daily mix, vamos a ver. Sí, Major, yo, ok. Pero sí se dan cuenta que incluso hasta para buscarlas, justamente, porque aquí dentro de playlist no aparece mixes, por ejemplo, o Discover Weekly. Entonces, estos son playlists o son entidades distintas. Y ahora, esto se afecta un poco. Pareciera que no, pero la forma en que se organizan, igual en Spotify no tanto, porque dices, no me llego y reproduzco. Pero en Spotify, en YouTube, yo siento que afecta todavía más. Porque afecta cómo el usuario organiza. Y en el caso de YouTube, por ejemplo, un usuario, en YouTube hay dos tipos de usuario, que es el usuario creador, el que crea videos, y el usuario que ve los videos, el consumidor. Yo creo que, por ejemplo, al usuario consumidor no le afecta en nada. Él llega y dice, no me importa cómo es, yo entro y veo mi contenido, me vale 3 pesos. Pero al usuario creador de contenido sí que le afecta, porque le afecta cómo el usuario consumidor va a consumir su contenido. Y ahora, los diseñadores UX de YouTube son quienes se tuvieron que hacer estas preguntas, porque define cómo el creador se relaciona con tu producto, en este caso YouTube. Y el creador, en este caso, es importante porque es quien le va a ofrecer el contenido al consumidor. Todo esto es ontología, también es semiótica, y tiene que ver con los tokens. Todo esto son los pilares que se cruzan. Muy bien, ahora entonces, ¿cómo nosotros rediseñaríamos una mejor propuesta para Spotify? Yo creo que se mejoraría mucho mejor la experiencia haciendo explícitas estas 3 distinciones que hoy son de forma implícitas. Por ejemplo, creo que YouTube ya mejoró eso. Ya hay playlists, y esto es para los creadores de contenido. Ya hay playlists tipo curso, ya hay playlists tipo podcast, y ya hay playlists solamente llamadas playlists. En el caso específico de Spotify, yo creo que sería muy bueno separar claramente el contenido que tú creaste, tus playlists de contenidos que tú guardaste, que esta es una de las actualizaciones recientes. De hecho, si vas a la parte de playlist, tú las seleccionas y ya aparecen las playlists seleccionadas por ti. Entonces piensa cómo tú podrías aplicar esto en un producto tuyo, en un prototipo que estás haciendo. 2, definir podcast siempre como el programa y episodio, como unidad de consumo. Que bueno, esto tiene que ver más con UX Writing, pero definir qué bien que es un podcast, si es un episodio o una playlist. Y 3, yo creo que la parte de los daily mixes, darle un nombre propio a cada uno de estos, que los distingue un poquito de las playlists. Ustedes lo vieron, me tardé en encontrar los daily mixes. Porque no son playlists, son recomendaciones, son sugerencias personalizadas de parte del algoritmo de Spotify. Llamarlos como lo que son reduce la confusión. Ustedes lo vieron en vivo. Ahora, ¿es esto lo que haría Spotify? No necesariamente. Tienen restricciones de negocios, datos de uso y prioridades que yo desconozco, porque a lo mejor algorítmicamente por alguna razón esto beneficia al negocio, quién sabe. Pero el ejercicio de pensar ontológicamente sobre su producto revela decisiones que afectan nuestra experiencia de usuario y la experiencia de usuario de millones de personas que usan todos los días Spotify. Muy bien, pasemos a la última parte. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Lo que más me impactó sobre esta lección, fue estudiar ontología. De verdad me sorprendió y incluso mi cerebro hizo conexiones que no me esperaba. Fue darme cuenta que tengo que mejorar mis procesos y antes de ponerme a diseñar, tengo que preguntarme bien el porqué de las cosas. E incluso ya hice varias pruebas de prototipo. A ver, dije, voy a hacer una aplicación con Vibe Coding, con inteligencia artificial que me ayuda a prototipar súper rápido. Digo, no, directo me pongo a hacerlo. Y pareciera que me estoy ahorrando tiempo. De verdad, es que si me pongo a diseñar ahorita mismo, me estoy ahorrando tiempo. El problema es que dentro de 3 meses tengo que darle mantenimiento a esos prototipos que hice con inteligencia artificial. Y ya no le entiendo. Yo, ¿qué estoy haciendo? Si tan solo me hubiera puesto a definir desde antes, a hacer una investigación previa, si me hubiera puesto a definir que sí y que no, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Y pareciera que
en un inicio, en la etapa inicial, dije, nah, pues yo ya tengo diseñado el prototipo, el MVP yo ya lo tengo hecho. Pero después estoy generando mucha deuda técnica y esa deuda técnica tengo que darle mantenimiento. Y dije, si me hubiera puesto a pensarlo, previamente me hubiera ahorrado todo eso. Y de verdad, ya lo hice a prueba, ya empecé a hacer prototipos en base a, primero, definir una investigación, a empezar a definir, incluso a diseñar la primera pantalla. Todo esto, tengo un producto mucho más sólido. Quizás me tardé 2 semanas en diseñar la primera pantalla. Pero ¿qué creen? Su mantenimiento y su deuda técnica es mínima. Contrario al otro que va y le dije a la inteligencia artificial, hazme mi empresa en un prompt. Y ahora es importante hacer conciencia que todos tomamos decisiones ontológicas que determinan la experiencia completa. Porque para diseñar pantallas ya está la inteligencia artificial. Cuando Amazon decide que un vendedor es una entidad visible en la página del producto, o por qué Mercado Libre decide que el vendedor es casi invisible, ¿se han dado cuenta de eso? Bueno, creo que ya ahorita lo actualizaron, pero están tomando decisiones ontológicas que afectan al negocio y que afectan la experiencia de compra. No cambiaron el color de un botón, cambiaron qué cosas existen en el universo del usuario. Y eso me conecta con algo que cada vez tengo más claro sobre la visión de esta serie. La filosofía no es parte teórica de la arquitectura de la información, es la parte más práctica de todas, porque si no defines bien qué cosas existen en tu producto, todo lo que construyas encima, la taxonomía, la navegación, las etiquetas, la búsqueda, va a estar construido sobre una base ambigua y que esto va a generar mucha deuda técnica y eso afecta al negocio. Es como construir un edificio sin haber definido bien dónde están los cimientos. Puedes tener el mejor acabado del mundo, pero si los cimientos son confusos, el edificio se mueve y esto requiere mucho mantenimiento. Son costos. La ontología es el seguimiento de la arquitectura de la información. Es preguntarnos el por qué, es preguntarnos qué es el qué. Y lo más provocador de todo, es un concepto de hace 2000 años de antigüedad. Porque hace 2000 años pasaron cosas muy emocionantes. Y aquí estamos en 2026 diseñando productos digitales con exactamente el mismo problema. ¿Qué cosas existen y cómo se relacionan? Y cómo incluso hasta afecta nuestra comunicación. Se van a dar cuenta que incluso en el Spanglish usamos palabras que no significan lo mismo. Pero los fundamentos no se desprecian. La base no se desprecia. Porque los fundamentos, los principios, siempre se van a mantener. Esto fue ontología aplicada, la pregunta más fundamental de la arquitectura de la información. ¿Qué cosas existen en tu producto? La próxima semana vamos a cambiar de pilar. Nos vamos a mover de filosofía a ingeniería. Como vieron, vimos un poquito de bases de datos, porque todo está conectado. Y vamos a hablar de un concepto que cambia completamente cómo ves tu producto. El pensamiento sistémico. Tu producto no es un conjunto de pantallas, es un sistema con entradas y salidas, estados y retroalimentación. Y si no lo ves como sistema, no puedes predecir qué pasa cuando crece. ¿Qué pasa cuando un producto escala sin pensamiento sistémico? Y lo he vivido, me está pasando, el caos. Y la próxima semana te muestro exactamente cómo y por qué. Si quieres seguir este camino conmigo, suscríbete. Un pilar a la vez, un concepto a la vez. Nos vemos la próxima semana.